Hola, hola. Bienvenido y bienvenida a Negocios que Crecen. Por acá te habla Cintia Lizarraga y hoy quiero arrancar con una escena que estoy casi segura que vas a reconocer. Son las 7 de la tarde, terminaste el día de trabajo, estás cansada y te entra un mensaje de WhatsApp. Hola, buenas tardes. Quería consultar por el tratamiento de hidratación. ¿Me podés contar en qué consiste? Le respondés. Te pregunta, ¿cuánto dura? Le respondés. Te pregunta si sirve para su tipo de piel. Le respondés. Te pregunta si hay que hacer alguna preparación previa. Le respondés. Te pregunta si lo podés combinar con otro tratamiento. Le respondés. Y entonces, silencio. No pregunta más. No pide turno y simplemente desaparece. Eso es lo que hoy vamos a llamar el laberinto de las consultas. Y tiene un costo que va mucho más allá del tiempo que le dedicaste a esa conversación. Porque esto agota más de lo que parece. Negocios que sueñan, negocios que avanzan, superamos miedos, rompemos barreras, ideas que vuelan, metas que alcanzan, creamos futuro, vos tenés la llave. Negocios que crecen, paso a paso sin detenerse. Vos podés lograrlo, empezar ya no hay que temerle. Bienvenidos a Negocios que Crecen, el podcast donde exploramos las estrategias y soluciones que los dueños de negocios necesitan para superar obstáculos y seguir creciendo. Si te has encontrado luchando con la ejecución de campañas, la falta de comunicación en tu equipo o simplemente con los desafíos de hacer que tu empresa escale, estás en el lugar correcto. Soy Cintia Lizarraga, CEO de una agencia de marketing digital hace 8 años, pero por sobre todas las cosas, emprendedora y soñadora. Y en cada episodio comparto mis experiencias, historias reales y lecciones prácticas para ayudarte a enfrentar tus propios desafíos y llevar tu negocio al siguiente nivel. Empecemos. El problema con las consultas infinitas no es solo que te quitan tiempo, es que también te quitan energía de una forma muy específica, la energía de la expectativa. Cada vez que respondes una pregunta, esperás que la siguiente sea perfecto, ¿cómo agendo? Y cuando esa pregunta no llega, hay una pequeña dosis de frustración. Pequeña, pero que se acumula. 10 conversaciones así en una semana y bueno, llegás al viernes sintiéndote agotada, sin entender exactamente por qué, porque técnicamente solo estuviste respondiendo mensajes. Y hay algo más que casi nadie nombra, que es el costo de oportunidad. Cada minuto que estás respondiendo a alguien que no va a comprar es un minuto que no le estás dedicando a una clienta que ya confió en vos, a mejorar algo de tu servicio, a descansar para dar lo mejor de vos al día siguiente. Las consultas infinitas no son un problema menor. Son una fuga de recursos que muchas veces es invisible porque se siente como estar trabajando. ¿Por qué pasa esto? Y acá no es culpa de los prospectos. Antes de hablar de cómo resolver esto, quiero ser honesta con algo que va a incomodar un poco. La mayoría de las veces, las consultas infinitas no son un problema de las personas que nos escriben, son un problema del proceso. Cuando alguien puede preguntarte todo lo que quiera, sin fricción, sin un paso siguiente claro, sin ninguna señal de que hay un proceso definido, lo que le estás comunicando implícitamente es: podés seguir preguntando todo lo que quieras porque yo voy a seguir respondiendo. Y no es mala intención de parte de ellas, es que el sistema las habilita a eso. Y del otro lado, cuando no hay un filtro claro desde el primer contacto, cualquier persona puede entrar al mismo canal de atención con cualquier nivel de intención de compra. La persona que está lista para agendar hoy y la que está solo curioseando, sin ningún plan concreto, reciben exactamente la misma atención, el mismo tiempo y la misma energía de tu parte.
Y eso no es generosidad, es falta justamente de un sistema. La diferencia entre una consulta real y una consulta laberinto. Tenemos que entender que no todas las consultas son iguales y aprender a distinguirlas rápido es la habilidad más valiosa que podés desarrollar en tu proceso comercial. Una consulta con intención real tiene algunas características. Mayormente la persona pregunta cosas concretas y específicas, menciona una situación o un objetivo claro, pregunta por tu disponibilidad, precios o pasos para empezar, responde rápido y con información, y en general en pocas interacciones llega sola a pedir turno o a preguntar cómo agendar. Una consulta laberinto tiene un patrón diferente. Las preguntas son amplias y generales, no hay una necesidad específica, sino curiosidad. Cada respuesta genera una pregunta nueva. Nunca aparece la pregunta sobre cómo avanzar. Y si preguntas directamente ¿te gustaría agendar una consulta?, la respuesta suele ser sí, lo estoy pensando o directamente el silencio. Con el tiempo vas a desarrollar la lectura de este patrón casi de forma automática. Pero mientras tanto, hay algo que acelera mucho ese aprendizaje y es hacer las preguntas correctas desde el primer mensaje. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es el filtro del primer contacto. El primer mensaje que recibís de un prospecto es el momento más importante de todo el proceso comercial, porque lo que haces ahí define todo lo que sigue. El error más común es responder inmediatamente a lo que te preguntaron sin hacer ninguna pregunta de vuelta. Eso te pone en modo reactivo desde el minuto 1. Respondés, esperás. Respondés, esperás. El prospecto te lleva al ritmo y vos se lo seguís. Lo que funciona es dar vuelta esa dinámica desde el inicio, obviamente siempre de forma amable y lo más natural posible. Cuando llegue el primer mensaje, en lugar de responder directo a la pregunta, empezá con una o dos preguntas que te den a vos información real sobre la intención de esa persona. Por ejemplo, podría ser algo así. Gracias por escribirme para orientarte mejor. ¿Es la primera vez que haces este tipo de tratamiento o ya tuviste experiencia con algo similar? ¿Y estás buscando empezar en el corto plazo o todavía estás juntando información? Esa última pregunta, ¿estás buscando empezar en el corto plazo o todavía estás juntando información?, es importante, no termina siendo agresiva y no presiona. Pero a vos te da una señal muy clara de con quién estás hablando. Quién está lista para avanzar, lo va a decir. Quien está en modo investigación, también. Y podés darle información general sin invertir el mismo nivel de atención que le darías a alguien que está listo para agendar. Vamos a hablar también un poco del mensaje que convierte y el que no. Hay una diferencia enorme entre un mensaje que solo informa y un mensaje que convierte. Y muchas veces la diferencia es una sola cosa: si hay o no un paso siguiente claro al final. En marketing lo llamamos call to action. Un mensaje que informa dice: el tratamiento de hidratación facial dura 60 minutos y trabaja con ácido hialurónico y vitamina C para nutrir y luminizar la piel. Un mensaje que convierte dice lo mismo, pero agrega: es ideal para lo que describís. Si querés probarlo, los turnos disponibles más próximos son el jueves a las 10 o el viernes a las 15. ¿Cuál te viene mejor? La información que estás brindando es la misma. La diferencia es que el segundo mensaje le da a la persona algo concreto para hacer con esa información. Si está lista, responde, y si no lo está, a veces también te lo dice con su silencio y vos ya sabes que no vale la pena seguir invirtiendo tiempo ahí o intentar una o dos veces más porque quizás estaba haciendo algo en ese momento. A veces no es tan lineal. Siempre que respondas a una consulta, acordate de terminar con una acción concreta. No una pregunta abierta como ¿qué te parece?, sino una oferta específica, una fecha, una opción y un paso siguiente claro. Los límites que protegen tu energía sin cerrar puertas.
Acá quiero hablar de algo que a muchas emprendedoras les cuesta, y es esto de poner límites en el canal de atención sin sentir que están perdiendo oportunidades. El primer límite es el horario de respuesta. Si respondes mensajes a las 10 de la noche, estás entrenando a tus prospectos a escribirte a cualquier hora esperando respuesta inmediata. Elegí un horario de atención por mensajes, comunícalo de forma clara si hace falta y cumplilo. Eso no cierra puertas, lo que comunica es que tu tiempo tiene valor, que hay un orden en tu negocio y eso en sí mismo genera confianza. El segundo límite es la cantidad de preguntas que respondes antes de invitar a avanzar. No tiene que ser un número exacto, pero si después de 3 o 4 respuestas de tu parte no hay ninguna señal de intención de avanzar, esa es la señal para hacer la pregunta directa. ¿Querés que te cuente cómo funciona la primera consulta para que puedas ver si es lo que buscas? Si la respuesta esquiva o no llega, tenés la información que necesitabas. El tercer límite es el canal. WhatsApp es maravilloso para agendar y confirmar turnos. No es el mejor lugar para hacer una consulta detallada sobre necesidades, expectativas y objetivos. Si la conversación se está volviendo larga y compleja, podés decirle a la persona, mirá, para darte una respuesta realmente útil, lo mejor sería que hablemos unos minutos por teléfono o que te agende una consulta breve. ¿Cuándo tenés disponibilidad? Ese movimiento puede filtrar muy bien, porque quien tiene intención real acepta y quien solo está curioseando generalmente no avanza. Tengo una clienta que la voy a llamar Cecilia, que me contactó porque sentía que pasaba horas por día respondiendo mensajes y sus reservas no aumentaban proporcionalmente al esfuerzo. Cuando revisamos sus conversaciones, encontramos algo muy claro. Respondía en promedio 8 mensajes por prospecto antes de que llegara a pedir turno o antes de que desapareciera. Y todos esos 8 mensajes eran respuestas de su parte, sin ninguna pregunta de vuelta, sin ningún paso siguiente claro. Lo que implementamos fue simple y es armarle unos mensajes para las distintas etapas. Un mensaje de bienvenida que incluía 2 preguntas filtro, que estaba buscando resolver y si estaba pensando en empezar pronto. Y una regla personal. Después de la segunda respuesta, siempre ofrecer una fecha concreta de turno. En el primer mes, la cantidad de mensajes que respondía bajó a un 40%. Las reservas efectivas subieron y lo que más importa es lo que me dijo Cecilia, que no fue tanto sobre los números, sino que llegaba a fin del día con más energía, porque ya no sentía que había estado trabajando sin resultados. El sistema no cerró puertas, sino que las organizó, y esa organización atrajo exactamente a las personas que estaban listas para entrar. Así que, como siempre, como en todos los episodios, voy a dejarte algo práctico y concreto para hacer esta semana. Revisa las últimas 10 conversaciones de WhatsApp que tuviste con prospectos que no se convirtieron en clientas. Busca el patrón. ¿En qué momento de la conversación perdiste el hilo? ¿Cuántas veces respondiste sin hacer una pregunta de vuelta? ¿Hubo algún mensaje donde ofreciste un paso siguiente concreto? Con esa información escribí una versión nueva de tu mensaje de bienvenida que incluya al menos una pregunta filtro y termínala con una acción concreta. No tiene que ser perfecta, tiene que existir y acá te podés ayudar un montón con la inteligencia artificial que está para eso. Si le das las indicaciones correctas, te prepara unos mensajes muy buenos. Obviamente, pulilos, adáptalos a tu forma de comunicar. Gracias por estar acá, por tomarte este tiempo para pensar en cómo proteger uno de los recursos más valiosos de tu negocio, que es tu energía. Si este episodio le puede ser útil a una emprendedora que también siente que responde mucho y vende poco, compartilo. A veces la solución no es trabajar más, es trabajar con más criterio. Un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio de Negocios que Crecen.